Lucas capítulo 9. Reitero, vamos a estar estudiando, abarcar los versos 1 al 27, pero de entrada vamos a leer el versículo 20. Y dice así, hablando de Jesús, él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces, respondiendo Pedro, ¿qué dijo? El Cristo de Dios. Respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. El título de nuestro sermón es En pos de Jesús, el Cristo de Dios. Ese es el título de nuestro sermón. En pos de Jesús, el Cristo de Dios. Algunos saben, otros no. Yo trabajé en la mensajería antes de llegar acá y luego que salí del colegio, antes de llegar al Espinal, yo trabajé en la mensajería con Servientrega. Y el trabajo con ellos es serio y exigente. En mi caso, al principio eran sobres, propagandas o extractos bancarios. Y luego, por mi testimonio, empezaron a hacer documentos importantes que podía perder mi puesto si llegaba a perder alguno de esos documentos o a cometer errores de entrega o en el peor de los casos a actuar con deshonestidad. Yo debía ser diligente con mi trabajo, es decir, tenía que hacer las cosas bien hechas y rápido, o rápido y bien hechas, así como me enseñó incluso mi jefe inmediato, y puedo decir que tuve para ello un buen maestro, como lo fue mi jefe inmediato, el cual ayudó a pulir mi destreza en las direcciones, pero más allá de mi destreza, contaba con mis dos fuertes motivaciones. La primera es que era consciente que estaba trabajando para una gran empresa que me demandaba bastante, y la segunda, y aunque la segunda es la más importante, lo hacía para Dios y procuraba en mi trabajo dejar su nombre en alto. Ahora, lo interesante de esto es que aunque hablo de que fui mensajero de Servientrega, al examinar y al evaluar mi vida, puedo decir esto, sigo siendo mensajero. Que sigo teniendo la responsabilidad y ahora mayor de no cometer errores al momento de entregar el mensaje. Que debo cuidarme de no perder el mensaje y sobre todo debo cuidarme de lo peor, de ser deshonesto al momento de entregar el mensaje. Para eso debo ser consciente de quién es mi jefe ahora. Es Jesucristo. ¿Para quién trabajo? Para el reino de Dios. ¿Y para quién lo hago? Lo sigo haciendo y ahora con mayor objetividad para Dios. Por ello, la verdad central de mi sermón es la siguiente. Andemos en pos de Jesucristo y prediquemos el reino de Dios. Andemos en pos de Jesucristo y prediquemos el reino de Dios. Y esta verdad verdad central, vamos a estarla recordando, voy a estarla recordando en los 4 puntos del sermón, e inicio con el primero. Mi sermón tiene 4 puntos y menciono el primero. La predicación del reino de Dios en medio de poderosos. La predicación del reino de Dios en medio de poderosos. Y aquí quiero que ahora sí vayamos al texto y vamos a empezar a observarlo, que es donde, como dije, está basado el sermón. Vamos a ubicarnos ahora en los versículos 1 al 6. Ese primer punto está basado en los versículos 1 al 9, pero leamos primero los versículos 1 al 6. La predicación del reino de Dios en medio de poderosos. ¿Qué dicen los versículos 1 al 6? Si estamos ahí. Dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio ¿qué? Poder y autoridad
sobre todos los demonios. ¿Y para sanar qué? Enfermedades. Y los envió ¿a qué? A predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo, no toméis nada por el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni llevéis dos túnicas. Y en cualquier casa donde entréis, quedad allí y de allí salid. Y donde quiera que no recibieren, salid de aquella ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y saliendo, dice, pasaban por todas las aldeas. ¿Y qué hacían? Anunciaban el evangelio y sanando por todas partes. Ahora, en el inicio de este relato, vemos que Jesús envía a sus discípulos a predicar su mensaje. Pero antes de hacerlo, ¿qué vemos? Que Él les imparte, ¿qué cosa? Poder y autoridad sobre los demonios y las enfermedades. Algo que de seguro, hermanos, ya no van a dudar, porque no solamente presenciaron muchas veces el poder y la autoridad del Señor, sino también porque cuando dudaron, no sé si recordará, fueron fuertemente amonestados. Así que ahora, por impartición del Señor, ellos tendrían poder y autoridad sobre los demonios y las enfermedades. Ahora, en cuanto a su predicación, ¿cuál es el mensaje que ellos debían proclamar, anunciar? ¿El qué? El mensaje del reino de Dios. Y en este mensaje, ellos proclamarían la inauguración del gobierno soberano de Dios en la tierra a través de su Hijo. Es decir, ellos proclamarían lo que Cristo mismo anunció desde el comienzo. El reino de Dios ya se ha acercado entre ustedes. Y Cristo, y eso sería llevado a través de Cristo, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Obviamente ellos debían clarificar que este mensaje no se trataba de un reino político o nacional, sino del poder y la gracia redentora y salvadora de Dios para rescatar a los hombres del poder del pecado y las tinieblas del diablo. Y debían clarificarlo, ¿por qué? Porque el pensamiento de los judíos era un Mesías político nacional que los liberara, pero de la subyugación de sus enemigos, en este caso Roma. Luego les dice que no lleven nada. Y no porque Jesús quisiera verlos sufrir o porque el ministerio fuera sinónimo de pobreza, ¿no? de miseria, sino porque ellos tenían que aprender a depender del Señor y su palabra. Si Jesús les dice esto de que no lleven nada, no es porque los dejaría, como se dice vulgarmente, embalados, sino porque en el transcurrir de su obra, ¿qué haría ellos? Les proveería, ¿verdad? Aparte, creo que los estaba preparando para lo que vendría más adelante para ellos como mensajeros. Y como el mensaje del reino de Dios es un mensaje serio, note lo que dice, que donde no fuese recibido, ellos ¿qué debían hacer? Sacudir los pies como muestra de que ellos habían cumplido con su labor para quedar limpios en su conciencia del castigo que vendría sobre esas personas por rechazar el mensaje de Dios. Y así lo hicieron. Fueron y predicaron el mensaje del reino de Dios o el evangelio, porque Lucas, note cómo Lucas plantea que el mensaje del reino de Dios es el mismo mensaje del evangelio, es el mismo evangelio. Y note cómo Lucas lo hace, ¿no? Es decir, que el plantear dentro del mensaje del evangelio, o lo que conocemos como las buenas nuevas, el plantear o proclamar que Dios envió a su Hijo para establecer o inaugurar su gobierno sobre la tierra con el objetivo de rescatar a los hombres del poder del pecado y las tinieblas del diablo por medio de su poder salvador y su gracia redentora. Ese es el mensaje del reino de Dios. Y luego de presentar esta labor encomendada a los discípulos, los cuales lo hacen de manera contundente, de manera veraz, lo hacen de una manera que cumple con el llamado, Lucas pone de nuevo en su narrativa al tetrarca Herodes. Y cuando digo que lo pone de nuevo, es porque ya había hablado de él cuando mandó a matar ¿a quién? A Juan el Bautista.
¿Y Herodes quién era? Era un poderoso en la tierra, un gobernante de este mundo, uno que creía que podía hacer lo que quisiera porque tenía la autoridad de parte de un imperio terrenal. Los césares y entre ellos los tetrarcas creían que eran inalcanzables ante el mundo. Note lo que dicen los versículos 7 al 9, que es como la manera en como Lucas lo introduce dentro de esta labor que ellos están haciendo, o que él ha planteado de la labor que están haciendo los discípulos. Versículos 7 al 9. Dice, Herodes el tetrarca oyó de todas las cosas que hacía Jesús. Ahora, ¿por qué cómo hacía para oírlas? ¿Quiénes estaban predicando el evangelio del reino? Los discípulos. Así que a Herodes, por causa de esta proclamación, aparte de ya la obra de Cristo, por causa también de esta proclamación, a los oídos de Herodes, el tetrarca, llegan estas cosas. Y estaba como perplejo, porque decían algunos, Juan ha resucitado a los muertos. Otros decían, Elías, el profeta Elías ha aparecido. Y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Posiblemente pensaban en Moisés o un Jeremías, ¿no? Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? ¿Y qué dice? Y procuraba verle. Ahora, note que Herodes, ¿cómo estaba? Perplejo. Es decir, estaba confundido, que es lo que significa la palabra. Estaba confundido, desconcertado, dudoso de lo que estaba pasando, porque no sabía exactamente quién era Jesús. Especialmente porque la gente, por su creencia en la resurrección de los muertos, decía que Juan el Bautista había resucitado. Y otros decían que había resucitado algún profeta importante, ¿no? Y note la pregunta que hace. ¿Quién pues es este de quien oigo tales cosas? No sé si usted recuerda que ya algunos por ahí hicieron esa misma pregunta. ¿Quién es este? Ahora, ¿quién la estaba haciendo? Herodes. Recuerde que los discípulos hicieron la misma pregunta, solo que ellos lo tenían ahí al lado y fueron reprendidos porque ya llevaban tiempo con él. El asunto es que este gobernante y poderoso hombre ahora estaba confundido e inquieto por Jesús y ni siquiera sabía quién era realmente. El Mesías enviado de Dios para establecerse como Rey eterno sobre el pueblo de Dios tenía inquieto a alguien que no sabía quién era. Herodes no lo sabía. Ahora, hay algo muy interesante porque ese hombre por quien se siente inquieto, no sé si usted recuerda, es aquel mismo niño cuyo padre, Herodes el Grande, quiso asesinar cuando los magos le dijeron que el rey de los judíos había nacido. ¿Se acuerda de eso? Solo que eso lo relata Mateo. Y él no sabe que ese mismo niño que intentó matar a Herodes, ahora ya creció, está haciendo bombo, como se dice, y ahora él se siente inquieto por él. Y luego Lucas añade qué cosa, que no solamente Herodes se preguntaba quién era, sino que procuraba qué, verle, lo cual es interesante e inquietante, porque Herodes quería saber quién era Jesús y quería qué, ver a Jesús, lo cual pudiese causar emoción, ¿no? Uno pudiese decir en esos tiempos, wow, qué bendición, Herodes quiere saber de Jesús, pero sin que eso tenga propósitos de vida de arrepentimiento. Es decir, no siempre toda persona que quiere escuchar acerca de Jesús o de la palabra de Dios es porque quiere tener un cambio o quiere expresar un arrepentimiento en su vida. Herodes, ¿qué tenía? Simplemente curiosidad. ¿Quién es este? Quiero verle, quiero conocerle. ¿Por qué te quieres arrepentir? ¿Quieres seguirlo? No, yo quiero saber quién es él, no más. Él es un poderoso. Él cree que solamente se necesita a sí mismo. Mis hermanos, ya no estamos en la era de sanar a enfermos y de echar demonios. Aunque creemos que Dios puede sanar y libertar personas, sin duda alguna. Pero no es algo que hacemos directamente nosotros. Pero por extensión,
Lo que sí seguimos teniendo es la comisión ¿de qué? De proclamar el evangelio del reino de Dios. Y es ese glorioso mensaje el que cuando es tomado por el Espíritu Santo y aplicado en la vida de una persona, es ahí cuando esas personas sí reciben de parte de Dios, ¿qué cosa? Sanidad y liberación en su vida. Pero no es algo que nosotros hacemos, es algo que ¿quién lo hace? Dios por medio de su Espíritu, utilizando el mensaje que nosotros proclamamos. No obstante, este mensaje sigue requiriendo dependencia de Dios para que sea proclamado con autoridad, seriedad, firmeza y sabiduría. Porque hay gente que quiere escuchar nuestro mensaje acerca de nuestro Rey Jesús y su reino divino, pero solo para ver cómo lo rebaten, cómo lo contraargumentan. Quieren escucharlo, pero para burlarse de él. O simplemente para recibirlo como un mensaje religioso y espiritualista, porque para eso o porque a eso están acostumbrados, a escuchar cualquier mensaje. Hay gente que dice, a mí quien me hable de Dios yo lo recibo, porque a mí me gusta escuchar todo acerca de Dios, como si todos los mensajes donde Dios estuviese incluido realmente fueran espirituales o bíblicos. Ahora, hablamos de la predicación del reino de Dios en medio de ¿qué? De gente poderosa o simplemente gente inquieta por querer escuchar una y otra cosa porque cree que eso es simplemente beneficioso para su alma. ¿Es eso normal? Sí, es normal. Y debemos estar preparados para hacerlo no solamente con firmeza doctrinal, sino que también incluso debemos estar preparados para hacerlo con compasión y con bondad. Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, titulado La predicación del reino de Dios acompañado de bondad. La predicación del reino de Dios acompañado de bondad. Y aquí entramos a leer los versículos 10 al 17. Versículos 10 al 17. Note lo que dice. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho y tomándolos se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Pero ¿qué pasa? Cuando la gente lo supo, ¿qué dice ahí? Le siguió. Le siguió. ¿Y qué hizo Jesús? Le recibió. ¿Y qué más hacía? Les hablaba del mismo mensaje que habían mandado a los discípulos a proclamar. ¿De qué? Del reino de Dios. Y note lo que dice. Y sanaba a los que necesitaban ser curados. Es decir, porque realmente estaban ¿qué? Enfermos. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12, le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos ¿en dónde? En un lugar desierto. Él les dijo, ¿qué les dijo el Señor? En otras palabras, ¿cómo así que despídanlos? No, ustedes deben de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Y eso porque según otros relatos del otro evangelio, se lo habían pedido a un jovencito. Dice, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Entonces dijo a sus discípulos, hacerlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomando los 5 panes y los 2 pescados, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Versículo 17, y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazos. Note cómo Lucas ahora ¿qué hace? Retoma la comisión de los discípulos. Para mencionar que una vez ellos regresan, ¿qué hacen? Le dan el reporte al Señor de todo lo que hicieron. Y el Señor se los lleva para un lugar desierto, posiblemente ¿a qué? A orar, tal vez, posiblemente a conversar de todo lo que
pasó posiblemente a descansar. Sin embargo, dice Lucas que cuando la gente lo supo, ¿qué hizo? Siguieron a Jesús. ¿Y qué hace el Señor? Lucas dice que Él los recibe y les habla del reino de Dios. Además de que sanaba a los que necesitaban ser curados. Y esto es parte de tanto la disposición como de la bondad o compasión de Dios, que también debe estar entre nosotros. ¿Disposición a qué? Primero, a hablar de qué cosa? Del reino de Dios. Es decir, el hecho de que Dios haya enviado a su Hijo como rey para establecer su gobierno, en el cual por medio de su sacrificio y resurrección traería liberación a través de su gracia redentora. Tal vez Jesús se había retirado para descansar o compartir con sus discípulos, pero tampoco rechazó a las personas que lo estaban siguiendo. Así que aprovechó ¿para qué? Para hablarles del reino de Dios. Aun cuando el Señor sabía, escuche esto, aun cuando el Señor sabía de qué manera lo estaban siguiendo. Es decir, no porque quisieran seguirlo como Señor de sus vidas, sino porque sabía que Él les podía conceder un bien terrenal, como la salud de su cuerpo. Y el Señor lo hizo. Sanó a los que necesitaban ser sanados. Sin embargo, note el asunto con la comida. Ya es tarde y los discípulos le dicen a Jesús que despache a la gente para que puedan buscar dónde dormir y comer. Creo que es algo humanamente, ¿qué? Lógico. Esta gente le está comiendo la noche, no tenemos que darle de comer, ni siquiera, o a duras penas para nosotros, que se vayan a buscar dónde comer. ¿Qué hace Jesús? ¿Qué hace el Señor? ¿Qué les dice? Ustedes, denle de comer. Hay un tema de incertidumbre, pero en lugar de quedarse quietos, ¿qué hacen ellos? Consiguen 5 panes y 2 pescaditos. Y con ello se acercan al Señor Jesús, obviamente en su dependencia de Dios, diciéndole: Señor, yo sé que tú nos dijiste que le haremos de comer, pero mira, conseguimos nomás 5 panes y 2 pescaditos, ¿qué vamos a hacer? El Señor, ¿qué hace? No dice: ay, ustedes incrédulos, no. Creo que Él ve el esfuerzo de ellos y les dice, como si lo he dicho, suficiente. Pasen. Ora, agradece a Dios por los alimentos y tal como ya les había dicho a los discípulos, ¿qué pasa? Les dio los panes y los pescados para que los pusiesen delante de la gente. ¿Y qué dice la Biblia? Que la gente comió y se sació. Ahora, eso es muy interesante, porque le pregunto, ¿quién alimentó milagrosamente a un pueblo en medio de un desierto? Dios. ¿A qué pueblo? Al pueblo de Israel. ¿Se acuerda cuando les dio qué? Maná. Ahora les pregunto esto. Y desde entonces Israel fue el pueblo más agradecido y devoto a Dios de todos los pueblos. No. Después, ¿qué estaban haciendo? Detestando el maná y acordándose de la comida de Egipto. Le pregunto, estas más de 5,000 personas, luego de ser alimentados milagrosamente por el Señor, ¿fueron los más agradecidos y devotos a Jesús, el Dios hecho carne? No. No. Por no decir todos, la mayoría posteriormente, ¿qué estaban pidiendo a gritos con respecto a Jesús? Crucifíquenlo. Crucifíquenlo. Si nota el paralelo, mismo pueblo, diferente generación, misma actitud incrédula posterior. No todos los que quieren procurar ver a Jesús como Herodes es porque quieren conocerle íntimamente como Señor. Y no todos los que siguen a Jesús, como dice de esta multitud, están buscando beneficios espirituales para sus vidas. Muchos buscan simplemente ¿qué cosa? Beneficios terrenales. Incluso Juan dice que cuando Jesús los confronta y ellos dicen: Señor, te estábamos buscando, Jesús les dice: no a mí, pues están buscando mi alimento, mi milagro, pero no a mí. Y empieza un mensaje certero en Juan capítulo 6. Ahora, muchas veces, hermanos, este tipo de personas se mezclan entre los necesitados del pueblo de Dios.
Y así como Jesús se lo ordenó a los discípulos, es la iglesia del Señor la que debe darles de comer, pero siempre dependiendo de la provisión de Dios. Nosotros no podemos decir aquí, bueno, ¿quiénes son los necesitados? Ok, pero ¿usted es un elegido de Dios o no? Si están entre nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Darles de comer. Pero es complejo, sí, por eso dependemos ¿de quién? De la provisión del Señor. Oramos a Él y decimos, Señor, tenemos esto para bendecir a estas personas necesitadas, que no sé exactamente, yo no puedo decir si realmente son elegidos o no. Están entre nosotros y los vemos como tal. Ya posteriormente nos daremos cuenta si son elegidos o no, en su perseverancia, pero mientras esté en nosotros, debemos que predicar el mensaje del reino y hacerlo con compasión. El hermano Jason estaba hablando acerca del cuidado que tenemos que tener nosotros al momento de ¿qué? De ver la necesidad del hermano o de la persona de nuestra iglesia local y cerrar nuestro corazón. Saber que podemos bendecirlo y aún así no hacer nada. El mensaje debe ser predicado. ¿Acompañado de qué? De obras. De bondad, como dice el título del segundo punto. Eso sí, aunque somos conscientes que entre el pueblo de Dios hay gente que no está siguiendo verdaderamente al Señor, no solo debemos ser compasivos con sus necesidades reales, sino y principalmente debemos ser responsables con siempre enseñarles lo que el Evangelio del Reino de Dios y su necesidad real acerca de Cristo, de su deber de aceptarlo. Al final no sabemos si ese glorioso mensaje actuará por el Espíritu Santo poderosamente para su salvación. O tal vez les hará que más dignos de condenación por su materialismo, por su materialista e incrédulo corazón. Hermanos, estemos dispuestos a ser bondadosos y compasivos, pero sobre todo, más dispuestos ¿a qué? A proclamar genuinamente el Evangelio del Reino de Dios. Porque en medio de toda esa gente, sí hay personas que sabe o quiere saber quién es Jesús para sus vidas. Aun cuando otros simplemente están buscando es que una intervención material. Y eso nos lleva a nuestro tercer punto. Basado en los versículos 18 al 22. Lo titulo de esta manera: la predicación del reino de Dios y su Cristo. La predicación del reino de Dios y su Cristo. ¿Qué dicen los versículos 18 al 22? Dice, aconteció, ¿estamos ahí? Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros algún profeta de los antiguos, que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Versículo 20, él les dijo, ¿y ustedes quién dice que soy? Note la pregunta tan, ¿ustedes qué dicen que soy? Entonces Pedro, respondiendo, dijo, el Cristo de Dios. Pero él les mandó que a nadie dijesen esto, encargándoselo de qué manera, rigurosamente, y diciendo, es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los ancianos, por los principales sacerdotes y por los escribas, y que ¿qué? Y que sea muerto y resucita el tercer día. Note cómo en el relato de Lucas todo terminó. La gente fue alimentada por Jesús. Y los discípulos ahora, ¿verdad? Y los discípulos, fue alimentada por Jesús los discípulos, y ahora el Señor está orando. Y al terminar les hace una pregunta a sus discípulos. Aquellos que hace unos días, o semanas, o meses, no sé bien, estaban en una barca viendo al Señor y preguntándose, ¿quién es este que hasta los vientos y mares le obedecen? A ellos les pregunta, ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos responden, pero Jesús no les hace la pregunta porque no supiese lo que la gente está diciendo de él, sino porque quiere llevarlos a la siguiente pregunta. Es decir, esta pregunta no es tan importante para ellos, porque al final a Jesús le interesa es que ellos sepan quién es Jesús.
Es como si nos preocupáramos por qué opina la gente del evangelio que predicamos. Van a opinar muchas cosas erradas. Nos van a decir que estamos locos. La pregunta es, ¿qué opinamos nosotros del evangelio que nosotros proclamamos? Así que el Señor les hace la pregunta, es para llevarlos a la siguiente pregunta. Ok, eso lo dicen ellos. ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Y mis hermanos, esta pregunta es fuerte y contundente para cualquier persona. Personalmente veo esa pregunta demasiado íntima, como si la pregunta fuese, yo Jesús, ¿quién soy para ti? O sea, yo personalmente la veo de esta manera. Es como si Jesús estuviese mirando a cada discípulo y lo mirase en los ojos y le dijese, yo Jesús, ¿quién soy para ti? Y es una pregunta que la hace alguien que conoce tu mente y tu corazón. Yo puedo preguntarle a ustedes, hermano, ¿usted en qué concepto me tiene? Y usted, por pena, decir, no, usted, chévere, no, bueno. Bien, no. Pero dime el defecto peor. No, bien, chévere. Que el que les está preguntando, ellos saben que conoce su mente y su corazón. Así que ante la pregunta, yo Jesús, ¿quién soy para usted? Para ti, ¿quién soy yo? Ellos saben que no pueden responder de manera hipócrita. Y Pedro, sin duda alguna, en nombre de los discípulos responde, ¿qué? El Cristo de Dios. Y lo especial aquí es que esta no es una respuesta que surge de la sabiduría o sagacidad humana, sino que es una respuesta que proviene de la revelación de Dios. En Mateo dice, bienaventurado tú, Pedro, que no te lo reveló carne ni sangre, sino Dios. Ahora, en la narrativa de Lucas, hasta aquí es la primera vez que alguien humano afirma claramente que Jesús es el Cristo, o Mesías enviado de Dios, que es lo mismo. Porque en Lucas, la primera vez que se habla de que Jesús es el Cristo es cuando los ángeles anunciaron el nacimiento del Señor, y los ángeles le dijeron a los pastores, en la ciudad de Belén o de David ha nacido el Cristo. Posteriormente, en la presentación del templo, cuando están presentando a Jesús, está la afirmación del anciano Simeón, pero él no dice que es el Cristo, él simplemente dice, han visto mis ojos tu salvación, luz para revelación de los gentiles y gloria de tu pueblo Israel, pero no hace la afirmación de que Jesús es el Cristo. No hubo una afirmación directa. Luego en Lucas capítulo 4, luego de que Jesús se presenta como el ungido de Dios, cuando él lee el texto, la profecía de Isaías 61, él dice, hoy se ha cumplido esta palabra. Posterior a eso, callaba a los demonios, porque, dice Lucas, porque sabían que él era el Cristo. Pero eso es una afirmación que Lucas hace como escritor. Es decir, hasta este momento, el único humano que está haciendo la declaración abierta de que Jesús es el Cristo, ¿es quién? Pedro, en representación de los apóstoles. Es decir, todos creían eso. Por lo tanto, es muy especial que tan magna declaración inicien por los que serían sus directos mensajeros. Porque son ellos los que posteriormente estarían diciéndole a la gente que Jesús es el Cristo de Dios, del reino de Dios. Dentro del mensaje del reino de Dios, ellos tienen claro que ese reino tiene su Cristo, es decir, su Mesías, es decir, su ungido, es decir, su enviado. ¿Y ese es quién? ¿Quién? Jesús. Jesús. Ahora bien, Jesús sabe que ellos no entienden esta respuesta a profundidad. Y por ello deben guardar riguroso silencio. Ellos saben, es una revelación de parte de Dios. Posiblemente deben guardar ese riguroso silencio porque podían causar un malentendido por causa de las esperanzas nacionalistas y políticas que tenían los judíos. Recuerde que Juan el Bautista, cuando se vio encarcelado, mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú o esperamos a otro? Y cuando Jesús le manda una respuesta, él queda tranquilo. Así que
ellos tenían que guardar silencio ante esta realidad porque no entendían muy bien qué era lo que significaba el Cristo de Dios. Ellos, los judíos, esperaban un Mesías o Cristo Salvador, pero de la subyugación romana. Por ello su llamado al silencio fue riguroso. Y note que lo hace argumentando enseguida que el Cristo de Dios, como hijo de hombre, debía padecer mucho de parte de los hombres. ¿Para qué? Para morir y luego resucitar. Y aunque Lucas no lo menciona, recuerdo, tenga en cuenta que cada vez que Jesús habló de su muerte y resurrección, ¿qué hacían los discípulos? ¿De qué estaba hablando? Él decía claramente, debo morir. Y ellos, ¿cómo así? No lo entendían. Algo que se corrobora en el último capítulo de Lucas con los discípulos camino de Maús. Jesús se les para al lado y dice, ¿por qué están tristes? Usted no sabe. Nos mataron al maestro. Pero, ¿y qué hace Jesús? Y luego no dice la escritura que el Mesías tenía que morir y que tenía que resucitar. Y ellos no entendían. Hasta cuando se le aparece allá y le dice, yo soy, y dicen los del camino de Maús, ay, con razón ardía mi corazón. Claro, es que era él, era obvio. No entendían en ese momento. Y aquí, mis hermanos, quiero animarlos, sin dejar de motivarlos, porque hay doctrinas que muchos afirman y hasta declaran, aunque no las entienden. Si yo le pregunto esto, levante la mano, ¿cuántos creen en la unión hipostática de Jesús? ¿Cuántos creen en esa, en la unión hipostática de Jesús? ¿Ve? Usted va a decir, no sé, porque ni siquiera sé qué es. Pero si yo le pregunto, ¿cuántos creen que Jesús, el Hijo de Dios, fue o es humano, es 100%, es totalmente hombre y totalmente Dios? ¿Cuántos creen que Jesús era totalmente hombre y totalmente Dios? ¿Ve? Bueno, ¿ve que creen en la unión hipostática de Jesús? Pero son cosas que digo, no las entiendo. Algunos tal vez no sepan, ¿verdad?, qué responder. Si les pregunto, ¿ustedes creen en el Dios encarnado? Y tal vez muchos van a decir, no sé exactamente qué es eso. Pero si les digo, ¿ustedes creen que Jesús, el Hijo de Dios, se hizo humano cuando nació de María Virgen? Y la pregunta es, sí, eso sí creo. Bueno, eso es la encarnación del Verbo, por ejemplo. O la encarnación, o el Dios encarnado. No obstante, hermano, quiero motivarlos a ser diligentes y esforzados para estudiar la palabra de Dios. Para que no creamos solamente por fe. O sea, yo no entiendo eso, ni sé de dónde viene, pero el pastor lo ha enseñado, así que yo creo. Y está bien. Tal vez si yo le digo a alguien, explícame aquí, contextos bíblicos, la Trinidad, y tal vez decir, yo no sé, yo creo es porque creo que usted ha enseñado, ¿verdad? Pero estoy seguro que creemos en la Trinidad. No obstante, hermanos, quiero animarlos para que nos esforcemos a estudiar la palabra de Dios y no creamos solamente por fe. La fe es indudable, sino que también podamos creer con fundamento bíblico. Por eso, tome apuntes dentro del sermón. Escriba la cita bíblica base. Hay hermanos que a los 8 días durante la semana ni siquiera se acuerdan cuál fue el texto que se predicó el domingo pasado. Y si no se acuerda del texto, la pregunta es, ¿qué es lo que está atesorando en su vida? Escriba el argumento cuando se los doy. ¿Para qué? Para que puedan tener una verdad central de lo que estamos proclamando. Andemos en pos de Jesús el Cristo y prediquemos el reino de Dios. Y sobre todo, hermano, escriba las aplicaciones. Porque de esa manera usted va a saber cómo aplicar el argumento del texto bíblico. A veces veo que cuando ya digo, ¿cómo aplicar esto? Los hermanos empiezan a guardar todo. Listo, ya. Digo, a guardar todo, digo, pero ¿cómo pueden empezar a guardar si voy a dar lo más importante? Una de las cosas más importantes es usted cómo va a aplicar este sermón en la semana. Ya como que cuando digo, a ver, ¿qué aplicamos de esto? Como que, listo, ya desconecto mi cerebro. Digo,
¿Y qué vas a aplicar? ¿Qué vas a hacer con esto que se está exponiendo? Hermanos, los animo porque sé que hay verdades bíblicas que ustedes no las entienden, aunque las creen. Pero también quiero motivarlos a que se preparen, a que se esfuercen, a que sean diligentes para estudiar la palabra de Dios. Y esto nos lleva a nuestro cuarto y último punto. En pos de Jesús, el Cristo del reino de Dios. ¿Se acuerda el título del mensaje? Ese es el argumento, el título. Ahora anote el cuarto punto. En pos de Jesús, el Cristo del reino de Dios. Verso 23 al 27. ¿Qué dice? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz cada día. ¿Y qué? Y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, en la del Padre y de los santos ángeles. Pero os digo en verdad que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Mis hermanos, ciertamente debemos rogar para que Dios nos guarde de ser como aquellos que solo procuran ver a Jesús por curiosidad de sus milagros y señales prodigiosas. Ese es el pensamiento del evangelicalismo carismático y pentecostal. Uy, hay un milagrero, hay un ungido que va a hacer campaña y la gente va para allá. ¿Evangélicos todos? No. ¿Y a qué van? A ver la señal, a ver el milagro, a ver qué ven. Procuran verle, como Herodes. Pero simplemente ¿por qué? Por curiosidad. Ay, en esta iglesia no hacen milagro, me voy donde una sí haga. ¿Y para qué? Por eso no creen, su fe es falsa. Esa gente que promueve ese tipo de cosas, es que yo hago milagros en el nombre de Jesús para que así la gente crea. Cristo dijo que la gente no cree por los milagros. Cristo dejó muy claro que la gente, si no cree por la palabra, aunque resuciten de entre los muertos, no van a creer. Hay gente que neciamente exclama: Dios, si eres poderoso, hazme tal milagro para yo creer en ti. Al infierno se van a ir con su exclamación. También están aquellos que quieren seguir a Jesús solo porque necesitan sus bendiciones terrenales. Hace poco vino un señor, entró con su esposa, no sé, y su hijo. Me dijo: esta es la iglesia, ¿verdad? Ok. Yo voy a empezar a congregarme aquí. Yo dije: ¿ya sé para dónde va? Voy a empezar a congregarme aquí. ¿Me regala algo para comer? Yo le dije: no. Tal vez no fui compasivo. Le dije: primero, aquí damos a los necesitados de nuestra iglesia. Y segundo, tú no puedes venir a manipularme. Tú no puedes venir, o sea, más bien directamente dime: ¿me puede dar algo de comer? En vez de decir: yo voy a congregarme aquí como queriendo jugar con mis sentimientos o con mis emociones. No, amigo, aquí no comemos de esa. Si necesitas ayuda, te espero entre 8 días y hablamos. Te congregas dentro de 8 días. Ah, bueno, sí, señor. Bueno, eso sí le dije, pero voy a darle un bananito a tu hija. Ella se lo merece. Y fui y le di un bananito a la niña. Hasta el son de hoy no le he vuelto a ver. Hay gente así que cree que Jesús es solamente para eso, para sus beneficios o bendiciones terrenales. Pero por los versos 23 al 27, Jesús, el Cristo del reino de Dios, nos dice de qué manera es que debemos seguirle. Porque no es a nuestra manera. Somos felices queriendo establecer dioses o señores conforme a nuestros caprichos.
conforme a nuestro molde, pero hermanos, no es a nuestra manera, no es según nuestros caprichos, es según sus mismas directrices. ¿Qué dijo Herodes? Procuraba verle. ¿Qué dijeron las personas? Le siguieron. Pero Jesús, ¿qué dijo? Así no se me sigue. Para que me sigan, hay unas directrices y yo las establezco. Jesús es el Mesías, el Cristo, el ungido, el Rey, el Señor, y por tanto Él es quien determina cómo se le debe conocer, cómo se le debe acercar y cómo se le debe seguir. Hermanos, sería muy pretencioso y soberbio que Él sea el Cristo del reino de Dios y nosotros los súbditos determinemos las reglas para ser cristianos evangélicos. ¿Y cuál es la manera de realmente conocer y seguir al Señor Jesús? Primero, debes tener convicción de que Jesús es el Cristo del reino de Dios. Es decir, que tú no estás ante un milagrero, que tú no estás ante un, no sé, ser bonachón que tiene plata y te da beneficios a diestra y siniestra solamente porque le digas, oh, cuán poderoso eres. Eso no es el Señor. Debes tener convicción de que Jesús es el Cristo del reino de Dios. Y cuando hablamos del Cristo, estamos haciendo referencia a que Jesús es el Rey. Cristo es Mesías. Mesías es ungido. Ungido es elegido. Cristo es el elegido para ser el Rey dentro del reino de Dios. Y ante esto quiero recordar lo que mencioné al principio. Que el mensaje del reino de Dios es que Dios envió a su Hijo para establecer o inaugurar su gobierno soberano en la tierra. ¿Con cuál objetivo? Con el objetivo de rescatar a los hombres, pero del poder del pecado y las tinieblas del diablo, y esto por medio de su poder salvador y su gracia redentora. Lo segundo, debes negarte a ti mismo. Debes negarte a ti mismo, es lo que dice el Señor. Es decir, debes renunciar a tu autosuficiencia, a tu dependencia de sí mismo. Debes renunciar a creer que puedes seguir a Jesús y obtener beneficios espirituales, pero con base a tus supuestos o aparentes méritos o buenas obras. No, yo voy a seguir a Jesús y sé que Él está conmigo porque yo soy bueno en esto, bueno en aquello, bueno en lo otro, bueno por aquí, bueno por allá. Gloria a Dios por eso, puede ser de mucha utilidad para el reino de Dios, pero para ser un discípulo de Cristo no te sirve para nada. Debes tener convicción de que Jesús es el Cristo de Dios y debes negarte a ti mismo. Deja de ser autosuficiente, deja de ser dependiente de sí mismo y depende del Señor. Y tercero, debes tomar la cruz. ¿Para dónde iba el Señor cuando tomó la cruz? Es decir, debes estar dispuesto ¿a qué? A morir al yo. Los que tomaban la cruz eran porque iban a morir. El asunto con la cruz que ofrece nuestro Señor es que es para que muriendo nosotros vivamos en Él y para Él. Lucas más adelante dice que debemos tomar la cruz cada día. Es decir, el tomar la cruz es algo diario. Diario. Es decir, el morir a nosotros mismos es algo que diario. Ya he mencionado lo que dice Lutero. Que Lutero dijo, cuando me bauticé, yo creí que ahí en las aguas había matado a mi viejo hombre. Luego me di cuenta que el desgraciado sabía nadar y me toca ahora matarlo todos los días de mi vida. Todos los días. Debes tomar la cruz. Morir a ti mismo, negarte a ti mismo. Y una vez tengamos en cuenta esas tres cosas, entonces sí podemos seguirlo. Si no es así, no estarían siguiendo a Jesús, el Cristo de Dios, sino a otro Jesús. A un inventado por ustedes mismos, lo cual terminará llevándolos a la muerte. ¿Por qué? Porque todo aquel que quiera salvar su vida, ¿qué dice? Todo aquel que prefiera sus caprichos va a perder su vida. Pero todo aquel que muera a sí mismo por andar en pos de Cristo, ¿qué va a hacer? Va a salvar su vida y vivirá realmente ante Dios. Hermano, no pienses más en este mundo. Amigo, no pienses más en este mundo. Porque, ¿qué aprovecha el hombre ganar
todo el mundo, conseguir todo lo que quiere, lograr todas sus metas, si eso lo lleva a la destrucción? No vale la pena. Pero si tu argumento sigue siendo que es que esto es muy extremo, difícil para ti, y que prefieres los placeres de esta vida, bueno, quiero recalcarte que son más las ganancias que las pérdidas. Claro que en el cristianismo hay que perder, pero aún perdiendo son más las ganancias que las pérdidas. Sin embargo, si insistes en ello, te dejo la siguiente advertencia de parte del Señor mismo. El que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la del Padre y de los santos ángeles. Renunciar a Cristo acá por mis placeres implica que algún día estaremos delante del Señor. Y tú vas a decir, Señor, yo no te seguí, pero yo no era tan malo. Y Él te va a decir, yo no te conozco. No sé quién eres. Y las palabras Cristo mismo las dice, apartados de mí, malditos al infierno. Eso es una advertencia. Y eso es una referencia a la segunda venida, en donde Cristo, hermano, vendrá a juzgar. Recuerde que Cristo en su primera venida no vino a condenar al mundo, vino a salvarlo. Pero en su segunda venida, Cristo no vendrá a salvar al mundo, vendrá a condenarlo. En su primera venida, Cristo vino como un cordero. En su segunda venida, Cristo viene como un león a devorarse a sus enemigos. En su primera venida, Cristo es el Salvador. En su segunda venida, Cristo es el juez implacable, con ojos como llama de fuego, de donde su boca sale una espada aguda. Y la consecuencia ante las que lo rechazaron será también ser rechazados por preferir sus caprichos y efímeros beneficios terrenales. Mis hermanos, recuerde que eso es una advertencia tanto para los no cristianos como para los cristianos, que constantemente son tentados a abandonar al Señor. Y termino con una declaración interesante del Señor en el verso 27, note, para no pasarla por alto. Dice, pero os digo, en verdad, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Es una afirmación sorprendente y significativa, porque el Señor, es decir, Jesús como el Cristo de Dios, considera todo el estado de exaltación desde su resurrección hasta su segunda venida como una unidad. Por ello, si el verso 26 se refiere a su consumación final, es decir, el verso 26 está hablando de su segunda venida, el verso 27 se refiere a su principio. Y por ello declara que algunos de aquellos a quienes está hablando serán testigos de ese principio. Es decir, van a ver el establecimiento del reino de Dios. Serán testigos de su poderosa manifestación. Y ante eso, acudo aquí a comentaristas bíblicos, se afirma que el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, luego de que Cristo ha ascendido, ahí en el Pentecostés, cuando sus discípulos reciben el poder para empezar a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último en la tierra, es el inicio del establecimiento del reino de Dios. Recuerda que, o tenga en cuenta que cuando habla de vean el reino de Dios, no se está refiriendo a cuando Cristo regrese. El reino de Dios está en este momento, se estableció. Y como todo reino, que ha hecho el reino de Dios desde entonces? Conquistar, expandirse, conquistar, ganarle terreno al diablo, a las tinieblas. Y de esa manera, o lo que era el reino de las tinieblas en aquel entonces, no es ahora. Porque el evangelio se ha extendido de una manera impresionante, asombrosa. Y es a partir de esos gloriosos eventos que comenzarían a ocurrir en la tierra acontecimientos bastante trascendentales. La iglesia empezó a afirmarse. La conversión de gente por millares fue impresionante. Su extensión asombrosa entre los gentiles y la presencia y el ejercicio de muchos dones. Ahora, no todos los que oyeron esa profecía vivieron o estuvieron presentes para ver su cumplimiento total. Algunos no vieron el evangelio llegando hasta Roma. Algunos murieron antes de eso. Y por eso Jesús dice,
Algunos no verán la muerte hasta que vean el reino de Dios establecido. Algunos murieron. Juan, por ejemplo, fue uno de los últimos que murió y logró ver el reino de Dios establecido de esa manera asombrosa. Algo que nunca antes se imaginarían. Pero su hermano Juan, su hermano Jacobo, el hermano de Juan, antes de que eso pasara, fue asesinado por Herodes. Muchos no vieron el reino de Dios establecido de esa manera. Ahora, hermanos, mírenos aquí ahora. No solo con el evangelio siendo predicado en este país, en este departamento, en esta ciudad, sino también con la palabra de Dios escrita por los profetas y apóstoles recopilada en un solo libro. Los apóstoles no se imaginaban esto, hermano. No se lo imaginaban. Murieron intentando ver eso. La tenemos en nuestro idioma. Es asombroso y glorioso de parte de nuestro Señor, el Cristo del reino de Dios, como Él ha hecho que su reino se expanda. Aún en medio de poderosos, aún en medio de gente que solamente quiere seguirlo por sus beneficios. Pero nuestro llamado ante todo eso, mis hermanos, es proclamarlo. Es que andemos en pos de Jesús, el Cristo de Dios, y prediquemos ¿qué? El reino de Dios, su evangelio. ¿Qué debemos aplicar para nuestra vida? 4 cosas. Solamente 4 cosas. Primero, hermanos, andemos en pos de Jesucristo, tal como Él lo exige. Andemos en pos de Jesucristo, tal como Él lo exige. Se lo resumo. Con convicción, con negación de sí y muriendo al yo. Para resumir los 3 puntos que mencionamos. Segundo, prediquemos con fidelidad y firmeza el reino de Dios. Prediquemos con fidelidad y firmeza el reino de Dios. Que no nos amedrante los poderosos y que no nos desmotive la gente que solamente quiere, ¿qué cosa? Beneficios terrenales. Porque a veces vemos, la gente me quiere escuchar y cuando nos damos cuenta solo quiere sus beneficios terrenales, como que nos desmotivamos. No, sigamos predicando con fidelidad y firmeza el reino de Dios. Bueno, mencioné parte de la tercera. Tercero, no te amedrantes por los poderosos. Predica con la autoridad de Cristo. No te amedrantes por los poderosos. Predica con la autoridad de Cristo. Así como Cristo le dio poder y autoridad a los discípulos para llevar el mensaje del reino, hermano, su iglesia también tiene ese poder y esa autoridad. En este caso no para milagros, pero sí para predicar en nombre de Cristo. Y cuarto, no olvides que la predicación del reino de Dios debe ir acompañada de bondad. No olvides que la predicación del reino de Dios debe ir acompañada de bondad. Me gusta cuando hay gente que sale a evangelizar a gente de escasos recursos y sale con chocolate con pan. Me parece muy bonito esa parte. Pero, ¿qué es lo importante? ¿Chocolate con pan? No. Ese chocolate con pan sería inútil si no se predicara el evangelio del reino de Dios. Pero si se puede, hay que hacerlo. Creo que será alguno de los retos más adelante. No olvidar que la predicación del reino de Dios debe ir acompañada de bondad. Y a mis amigos no creyentes que nos visitan o que vienen pero no son creyentes, ¿qué más le puedo decir de todo lo que se ha escuchado? Solamente le digo, ve a Cristo y síguele tal como Él te lo exige. Porque si prefieres disfrutar tu vida aquí, la vas a perder. Sigue a Cristo. Oremos a nuestro buen Señor.